Saludos amigos y amigas de Hablando la Verdad. Iniciamos la Semana Santa en Hablando la Verdad, que traerá hoy muchas reflexiones, detalles de lo que ocurre en nuestros pueblos con esa religiosidad nacional, lo típico, la gastronomía en Semana Santa y la responsabilidad del dominicano con un comportamiento adaptado a la necesidad nacional, coincidiendo con un periodo de luto por la muerte de 226 dominicanos hasta este momento, producto del desplome de ese techo del Jet-Set. Hay que resaltar la voz de nuestros obispos con motivo del inicio de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, con reflexiones importantes y la voz del Papa Francisco, que desde el Vaticano expresó en el Domingo de Ramos su solidaridad con las familias dominicanas afectadas por el fallecimiento y las heridas y el mal momento debajo de los escombros en esa discoteca que ha sido la comidilla de la República Dominicana desde la madrugada del martes 8 de abril. Miles de católicos en los templos, en las procesiones, miles de domingo, miles de fieles en el Domingo de Ramos, familias enteras meditando en la Semana Santa posterior a esa tragedia nacional que enlutece a los dominicanos y que es un problema que se junta con los feminicidios, con el deseo del dominicano de que no hayan fallecidos en las carreteras por los accidentes de tránsito, se junta con la violencia en el barrio. Y este fin de semana circuló la información de que personas alegadamente vestidas de policías hirieron a un joven en el sector de Herrera. Un Herrera que periódicamente sale en los medios con muchos actos de violencia. La violencia callejera no debe tener presencia ni en la Semana Santa ni en ningún día del año por los efectos negativos en el país. Las intoxicaciones con bebidas alcohólicas es otro reto para los dominicanos y dominicanas que no quieren en la Semana Santa estadísticas odiosas de que niños se intoxican con alcohol. La Semana Santa debe mantener el luto dominicano y saludamos las jornadas de oración, las jornadas de sanación. Apelamos a la prudencia en la Semana Santa. Esperamos la militancia permanente del dominicano
escuchando los cánticos de alabanza, recorriendo las calles en paz con las procesiones católicas, los católicos reflexionando en sus hogares y en los templos, y también poniéndole un toquecito tradicional a la Semana Santa con la habichuela con dulce, que por cierto se ha encarecido con un precio más elevado de los 800 gramos de habichuela y otros componentes. Qué bueno que el Papa Francisco recuerde las víctimas de la discoteca Jet Set en República Dominicana. Qué bueno que se enciendan las velas, que se enciendan las velas y los velones para recordar las víctimas del 8 de abril en la discoteca. Qué bueno que el arzobispo de Santo Domingo hable de un centro de oración en la zona cero. Qué importante que el arzobispo de Santiago, Rafael Rodríguez, aborde la solidaridad del dominicano. Qué bueno que un obispo de manera valiente denuncie la destrucción del río Nizao, atribuyéndoselo a una minera que lo único que le deja al país son los hoyos, la miseria, la contaminación, el pasivo ambiental y el cambio del color del agua cristalina a un color mamey contaminante que enferma nuestro campo y nuestra salud. Qué bueno que la provincia Sánchez Ramírez, iba a hablar de la provincia María Trinidad Sánchez, que se parecen un poquito, pero voy a hablar de la provincia Sánchez Ramírez, donde los campesinos están defendiendo están combatiendo, están enfrentando los campesinos cotuizanos la destrucción del río Naranjal, y aquí no debemos permitir que desaparezca ningún río por los intereses mineros. Qué importante las dos investigaciones que se llevan a cabo para que resplandezca la verdad y se actúe en consecuencia con lo de la discoteca Yexé. Por un lado, una comisión de técnicos muy capaces investigando el desplome en la discoteca, y la investigación de la Procuraduría General de la República sobre la tragedia, sobre los 226 muertos que llora el pueblo dominicano. Qué bueno que enfrentamos la desinformación generada por interesados que le hacen daño a la calidad informativa y a la credibilidad que necesita la sociedad dominicana a la hora de la información, que siempre debe ser veraz y creíble. No se puede jugar con la reputación de los medios de comunicación cuando aquí hay sectores divulgando mentiras
con fábricas de mentira. Qué lamentable que en la Semana Santa, hablando la verdad, encuentre los tantos productos importados en vez de promover lo típico de la Navidad, lo nuestro, pero así es el afán de ganancias. Enterramos lo típico y necesitamos restablecer lo típico en el país. No podemos permitir la desaparición de lo que hace nuestra gente en Baní, allá en la línea, en la sierra, allá en Moca, cuna de héroes, sepulturera de tiranos. Qué bueno que se anuncia la pausa con eventos que estaban programados para la Semana Santa. Evitemos los romódromos en la Semana Santa y vamos a hablar con Carlos Estrella, el presidente de Cosas del País, sobre los romódromos, los accidentes y todo lo que tenemos que hacer en la Semana Santa. Qué bueno que los hospitales están atendiendo a los hospitalizados por la tragedia del Jet y al momento de hacer este programa solo quedan 15 personas hospitalizadas. Qué buena la presencia del presidente Abinader en Jaina, en un memorial de luto, en un abrazo con los jaineros. Qué valiente Monseñor Faustino Burgo Brisman, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que está enfrentando un obispo valiente, enfrentando la extracción de agregados en el río Nizao, y deberían habilitar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Estadio Quisqueya y otros espacios para apresar a los que se roban la República, a los que destruyen los ríos, los recursos naturales, extrayendo agregados, poniendo en peligro el suministro de agua en este país. Deberían buscarlo uno por uno, presos, meterlos a la cárcel, botar la llave para ver si respetan al pueblo dominicano. Y lo mismo hay que hacer con los motoristas, con todos los que violan las leyes en la República Dominicana. Miles de haitianos en motores, en taxi, sin documentos en este país, como si en este país no tuviéramos un gobierno electo con el mandato del pueblo dominicano. Señores, finalmente, porque ya no vamos con Carlos, los testimonios de las víctimas de la situación de la discoteca, hay que leerlo. Hay gente que se levantó con esos desperdicios encima y han quedado con vida, y hay que darle asistencia, hay que darle el ánimo que necesitan, hay que darle muchos abrazos, hay que darle asistencia psicológica, y de aquí le enviamos un afectuoso saludo en esta Semana Santa. Ojalá que puedan ir a los templos a darle gracias al Señor por permitirle la continuidad de sus vidas. Bueno, vamos al cambio y venimos con un hombre que no duerme, que se levanta temprano, yendo a los pueblos a buscar
los productos típicos, para fortalecer la identidad dominicana. En un momentito hablamos con Carlos Estrella, bocano, fundador, presidente de Cosas del País. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, vamos a saludar a Carlos Estrella, uno de los hombres que yo digo que no duerme en este país, pensando en los dulces del ceibo, en las habas, en las habichuelas. Y en esta Semana Santa que introducí en el programa de que tenemos que fortalecer la identidad nacional. Carlos, yo creo que ese es un reto muy interesante porque yo te he escuchado a ti decir que la meta debe ser darle continuidad a lo que han creado muchos hombres, muchas familias de trabajo en la República Dominicana. Y yo estaba en el fin de semana pensando mucho en ti y en el contenido de los programas que estamos haciendo en la Semana Santa, sobre cómo cada región del país tiene una tradición totalmente diferente en materia de Semana Santa. Por ejemplo, en la línea noroeste, a la habichuela con dulce, que es un plato emblemático, le agregan casabe. Te acompaña. Me acompañan con casabe. Porque nosotros aquí... Te saludo con mucho aprecio. Gracias, Ale. Mira, de Santiago, del cruce de Guayacanes para acá, es otra tradición. Oye, ¿por qué? A nosotros nos acostumbraron a comer la habichuela con dulce, con galletica de leche. Sí, galletica de leche. ¿Pero quién hacía la galletica de leche? Había una fábrica que tú trabajaste en ella. Y otra era... Esa es la galletica Katy. Exacto. Y había otra que era mi competencia, que era Bolonoto, hermano, ¿te acuerdas? Bolonoto. Eso desapareció. Pero Bolonoto ha venido aquí al programa. Bueno, pero entonces la guarina y todas esas galletas... Después nació la Bocel en Santiago. Hoy se trae, ya eso no está. La Bocel ya no está. No, sí está. Sí. Existe en el mercado, sí, claro. Bueno, claro. Lo que yo te quiero decir es que todas incluso ahí hay un primo mío que es el gerente general, Cristian Reynoso. Es el gerente general de Bocel. Bueno, seguimos. Ayer, precisamente estaba yo viendo que hasta las mentas de guardia ya no se fabrican aquí. No, están siendo fabricadas en Centroamérica. En Colombia. En diferentes países. Bueno, pero llegan con el mismo nombre, le dejaron el mismo nombre, Dulcera Dominicana. No, lo que pasa es que hay las empresas que antes las fabricaban, ahora las mandan a fabricar fuera del país. Pero es que ellos vendieron pero la licencia. Aquí la tienen aquí, cerca de Carrefour, hay una de las empresas. No está allá, tú estás hablando de la Panca. No, pero Panca sigue trayendo, pero fabricadas en el extranjero. Es lo que te quiero decir. Exacto. Bien, entonces fíjate, de donde yo vengo, lo primero de la Semana Santa era el respeto a la integridad de la familia, la vocación a la religión. Acuérdate que estamos hablando de personas que cumplieron 80, 85 años dentro del ambiente religioso. Y eso mismo te llevaban a ti a impregnarte eso, que eso había que cumplirlo. ¿A dónde comenzó a dañarse el sistema de tú estar tranquilo? Cuando llegó, la población creció, se modernizó el asunto. La iglesia perdió la batalla de controlar la juventud, pues la juventud se le salió a la iglesia y comenzó la gente a viajar para los distintos polos turísticos. Acuérdate que no existían resorts, ni existía nada de eso. Pero ahora mismo nosotros nos paramos en la carretera que sale al este y encontramos que van más de 2.000 carros en la mañana
y 4.000 en la tarde que comienzan a salir de la capital. Por eso tú encuentras que la ciudad es lo más fácil para tú andar de miércoles en adelante. Hoy tú no vas a Oye, encontrar qué a nadie. interesante la ciudad de Santo Domingo Eh, en la Semana Santa, ¿eh? una vez estaba yo con Freddy y comenzó una Semana Santa. Él tenía que irse para su pueblo, para allá, para Punta Cana. Y me dijo, don Carlos, si comenzara a llover hoy y terminara el domingo de Gloria, ¿qué tú crees que pasaría? Y yo, bueno, saldrían un 90% menos de gente. Dice, eso es lo que yo quiero. Bueno, y a propósito de lluvia, Carlos, llovió en el Domingo de Ramos y una persona de un negocio muy conocido, cuando estaba lloviendo, le estaba diciendo a las personas que trasladaba con el paraguas, le decía, la Semana Santa está llamando las lluvias y siempre ha sido así. Y tú estás conectando con nuestro mutuo amigo inolvidable, Freddy Veras Goico. Definitivamente las lluvias están presentes en la Semana Santa, no solamente las que cayeron en Santo Domingo, sino que en Puerto Plata hubo inundaciones en el fin de semana y otros pueblos del Cibao. Antes de ayer llovió en el país entero. Yo venía de Jarabacoa. Yo me fui a Jarabacoa, Bonao, bueno, la del Cibao. Bueno, fue el día del entierro del primo. De tu primo. Exacto. Entonces, ese día... De tu primo, que es el hijo de Eduardo Estrella en Santiago de los Caballeros. Exactamente. Entonces, ese día llovió a cántaro a nivel del Cibao. Y hacía falta agua en el Cibao. Y hace falta que llueva. Hace falta en el país entero, hace falta. ¿Cómo era que decía la expresión de antes, Carlos? Que llueva, la Virgen de la Cueva. Pero otra cosa, las tradiciones a nivel del sur y a nivel del este son dos cosas que no se parecen. Fíjate porque en el sur hacen muchas habichuelas con habas. En el sur. En el sur. Pero en el este siguen la tradición de la habichuela con dulce. Cuando yo te oí ahorita hablar de que había subido el precio de la habichuela, todo eso incide en una cosa. Los productores de habichuelas nacionales están perdiendo un dinero. ¿Por qué? Que hay demasiada habichuela importada. Pero es que aquí realmente la gente no sabe, Carlos, la magnitud de las importaciones de comida que hay en este país. Señores, en el 2024 el país importó cerca de 31,000 millones de dólares, que es una cifra muy respetable. Pero si tú analizas las publicaciones de las cadenas comerciales, a mí, por ejemplo, y lo quiero decir públicamente aquí, y quiero que tú me permitas que le dé a la mesa, que es una tradición de este programa, Carlos. Carlos, a mí me dio pena ver algunas publicaciones de cadenas comerciales donde el 95% de lo que están proyectando es importado. Ahí te lo dejo. Pero eso no es nada. Yo cuando venía para acá ahora, oigo en el programa de radio que hay un comercial que te habla del ajo importado. El ajo del país es el ajo de Constanza. Ajo importado. Así mismo dice. A 69 pesos la libra. Entonces una pregunta. Yo que estudié tanto cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre República Dominicana y Estados Unidos, año 2005, y que yo iba a todos los cursos que daba DICOEX en la 27 de febrero, cuando estaba Industria y Comercio ahí, cerca de la Tiradentes, origen de los productos dominicanos. Se puede hablar de sazón dominicano en la Semana Santa o en cualquier periodo del año, cuando tenemos el origen del ajo que viene de China por encima del ajo de Constanza. Bueno, habría que cambiar entonces, sería medio sazón dominicano y medio sazón importado, porque realmente estamos abusando de las importaciones.
Eso es te voy a decir la otra palabra que don Freddy decía, eso es alta política. Eso es alta política. Oye, Ale, Yo tengo un amigo, mira, un compañero de estudio, que cada vez que hablamos de un tema y él se siente abrumado, dice, vamos a dejarlo ahí, se parece a lo de Freddy. Ahora, Carlos, la haba con dulce es del sur, pero en el sur, también en la Semana Santa, consumen el chacá. El chacá que en el Cibao es el maíz caqueado. Sí, hay dos diferencias del chacá. Nosotros pudimos haber comido o habernos acostumbrado a comer chacá cuando había maíz criollo. Ya no hay maíz criollo. Todo el maíz que hay ahora es de invernadero. Tú no has visto con una mazorca, maíz grandísima, amarilla. Ya no existen dulce. esas fincas que habían antes en el país. No, olvídate. Con Mira, con ese producto sembrado cuando yo cogía la carretera de la línea y me metía por dentro y cruzaba Mao y cogía la carretera para coger para Restauración. En un sitio de Los Almácigos, de Santiago Rodríguez, y en El Pino. Una ruta de Villa Los Almácigos, El Pino. Oye, y en El Pino, asadas. a mí me caían encima del bonete del carro cantidades de maní. De maní. Cuando la manicera existía, cuando la lavadora existía. Pero yo creo que ese es uno de los grandes crímenes que se han cometido económicamente en el país. Que por cambiar la producción de maní de las matas de Farfán, de la línea noroeste, yo siendo niño yo veía los camiones que venían repletos de maní para elaborar el primer aceite de la década de los años 30 del siglo pasado, el aceite del manicero, y cambiamos eso por un mecanismo de una computadora pedir que lo manden todo al país, quebrando la producción nacional. No veo todo el manicero en la calle vendiendo maní tostado. Eso desapareció. Gracias. Mira, Carlos, pero hay otro producto. Los vanilejos elaboran, al igual que la ruta de La Vega a Jarabacoa, unas tortas grandes. Ya no hay torta con maíz criollo. No. O esa torta es con maíz, tú dices de invernadero, o maíz importado. O procesado. O fundas de maíz ya procesado en americana. Y criolla también hay. Bueno. Pero habría que ver el origen completo de esa materia prima. Correctamente. La torta más el chocolate, más el cafecito caliente, símbolos de Semana Santa en República Dominicana. Sí. Y si le agregamos el pedazo de queso blanco de el parador que queda en Los Quemados, el cruce que comunica Mao a Monción, Santiago Rodríguez, ¿qué te parece ahí con el quesito blanco liniero, la arepa? Allá no es arepa, allá es torta amarga y torta dulce. ¿Sabes dónde se está produciendo todavía torta amarga y dulce con maíz horneado en leña? Ajá. Donde es Rosaura, la panadería Rosaura. Repite eso. Todavía en la panadería Rosaura está la tradición de fabricar la torta amarga y la torta dulce. Ajá. Con maíz de granado, molido. Sí, todavía. Ahora, ¿qué te cuesta una torta? Eso tú tienes que pagarlo por eso. Pero Rosaura mantiene... Doña Rosaura murió. Tú le llamabas mamá Rosaura en tus artículos. Sí. Pero Rosaura mantiene también un producto muy típico, digo, el negocio, continuado por su familia. Mantiene unas galletas que en el siglo pasado eran vendidas en la autopista Duarte
por la panificadora Las Mercedes. Sí, eso era un familiar de ellos que se instaló ahí, pero tuvo que desaparecer ¿Por qué desapareció? por la materia prima. Por la materia prima. Carlos, ¿es consumo mínimo el asunto ese de la haba con dulce entonces? No, eso existe por allá, como el Chacá, por ejemplo. Mira, yo tengo 28 años ya que instalé cosas del país. Y si yo te digo que 4 gente han ido a buscar Chacá ya, dímelo y créemelo. Eso lo conoce muy poco la gente. Es que no, eso es algo que se ha quedado con gente que ya tienen la edad de nosotros y sienten una tradición por comer Chacá y de que comerse un chivo con Chacá, eso es muy difícil, muy difícil. Y la chola en la ruta de la playa de Najayo, Eso no existe Palenque, entre Palenque y en ese pedazo ahí. nada más existe eso ahí. Pero la chola es un producto que tiene como materia prima, muy familiarizado contigo, la harina de guayiga, Coco, envuelta en unas hojas, leche de coco tiene, leche de coco, tiene anís. pero tiene envuelta en unas hojas de almendra, tiene anís. Pero por feo, que es el producto. Es largo, sí. No, muy porque feo. es horneado. No, eso pasaba en la candela, en un caldero. En el carbón, en una plancha. Lo tira y lo quema, como se hace la arepita de maíz ahí en Baní. Y el bacalaíto famoso que uno veía antes en las escuelas, mira, con harina de trigo, el pedacito de bacalao, tradición en la Semana Santa. Harina tiene puerro picado, que viene a sustituir la cebolla, y los pedacitos de bacalao. Se parece, digo, no, porque el bacalaíto es frito. Iba a mencionar el panecito. También va envuelto en harina para poderlo freír. ¿Por qué no se inventan un panecito en la Semana Santa, un panecito de yuca con pedacito de chicharrón, de arenque o de bacalao? No pega. ¿No te gusta la forma? No pega. No pega. ¿Sabes por qué? Porque a ti te enseñaron a comer la galletita de Martín Cruz. Ajá. Con los suspiritos. Mira el bacalaíto. Ahí están los bacalaitos. Eso yo. Oye, pero eso es una institución, el bacalaíto en el país. Yo cuando quiero. Y mira, lo tiene ahí el verdecito. Yo te invito. El puerro. Yo te invito a tratarlo para que vamos a comer bacalao. Ajá. Sí. Yo en Semana Santa hago una pausa, Carlos. Nos lo comeremos en otro momento. Vale. ¿Qué otro producto aparte de bacalaíto? El bacalao guisado con papa, la vizcaína, la criolla. Yo anoche hice un locrio de bacalao. Se me salieron las lágrimas. Tú hiciste un locrio de bacalao. ¿Y qué tiene ese locrio de bacalao? No, tú preparas tu ajo, pones aceite de oliva en un sartén, sofríes el ajo, entonces tú le echas el arroz semilavado, ¿verdad? Tú lo lavas, lo echas en el sartén y le echas agua caliente y lo dejas que se cosa el arroz. Cuando ya está casi cocido, entonces tú le pones la cebolla picadita y le pones pimientos morrones y le pones el bacalao ya debidamente semidesalado. No puedes desalarlo completo porque cuando tú le echas el agua y el arroz, te aumenta la cantidad de agua, entonces te disminuye. Y lo más malo es un bacalao desabrido. Y un locrio de arenque, eso es una cosa muy grande. No, eso no tiene madre. Mira, un locrio de arenque con platanito amarillo, con platanito amarillo, ay, que motiva precisamente, Carlos, que tú hablas mucho del uso del plátano amarillo en Moca. ¿Cómo que usan los mocanos el plátano amarillo? Yo aprendí con mamá Rosaura a hacer el plátano amarillo de la siguiente manera. A partir de hoy, a todos los que nos están viendo, nunca boten el siro de un pote de dulce que tú compres o de higo o de lechosa. Oh, pero eso se rehúsa. No lo botes. Precisamente. Consume lo que tiene adentro y el siro déjalo para tú hacer plátano amarillo al caldero. Plátano. Ay, mamá. Es una riqueza. Esos son con 2 tillitas de canela, tú resuelves el problema. Mira, y los buñuelos y la Semana Santa, los buñuelos de yuca, tradición en Ocoa. No, es que no hay forma de tú encontrar una gente que te haga buñuelos. De calidad. No. Oye, Altagracia Salazar
cuando yo comencé, me prometió hacerme buñuelo. Mira, a ver, tú me lo podías hacer. Bueno, estudió conmigo, Ya. nos tiramos 6 años en la UAS Ya. y realmente Altagracia tiene mucha deuda. Visitas ahí a Nizao y todas esas cosas. Mira, Carlos, ¿y qué más se hace con el arenque? No podemos hacer pasteles en hoja de arenque, relleno de arenque No, en la Semana es Santa. que todo es una costumbre. Dale. Pero Ahora, es que si tú, hay que tener una ahora, si tú me creatividad. pones a mí el arenque con unos plátanos sancochados de ahora mismo, o me lo pones con yuca sancochada, o me lo pones en locrio, o me lo O pones, guisado, o lo pones guisado, guisado con ají cubanela. ya, o lo pones frito, que frito tú coges y te lo comes, y te lo acompañas con lo que tú quieras. Y el arenque, sin utilizar aceite, se puede tirar en un caldero. Sí, sí, tú lo puedes poner a la brasa, Sequecito. a la brasa. Por ejemplo, yo, cuando lo cojo entero, yo lo quemo en el quemador o sea, yo lo paso por el quemador de la estufa y lo pelo y le saco el filete y se queda el costillar solo. Carlos, pero si tenemos cativías rellenas de pollo, Y de de chicharrón. queso, Y de de chicharrón. chicharrón, de vegetal, De arenque no se puede hacer. pero ¿por qué no inventamos cativías de yuca rellenas de arenque o de bacalao para darle más Pero tú te amplitud? recuerdas que la cativía, que se le puso cativía aquí en la capital, porque Moca era Eso es empanada de empanada, yuca. empanada, se hacía de tallota. ¿Tú no te De recuerdas? tallota, de tallota. Muy buena. Era rellena de tallota, la que yo conocí cuando me enseñaron. Pedacito de tallota. Después vinieron y comenzaron a hacerla de queso, queso amarillo, queso Gouda, queso esto, queso De lo otro. tres quesos, de qué sé yo qué. En el país todo es por moda, ¿eh? Exactamente. Mira, pero se inventaron en Jarabacoa el Maví de tallota. Conocí a quien lo hizo, muy amigo mío, pero yo desde el primer día le dije, no va a funcionar. Carlos, tú sabes lo que me dijo a mí, y yo quiero decirlo en exclusiva para hablando la verdad. Esto es investigación del periódico Primicias, que yo traigo, utilizo todas las investigaciones de Primicia para comentarla aquí. Mira, a mí me dijo un día, a propósito del Maví, una bebida típica dominicana, me dijo un dominicano, me dijo, Alex, el mejor Maví del mundo es comprar una tinaja. Ojalá el señor director busque una tinaja de esa de antes, donde se refrescaba el agua que consumían los hogares dominicanos. Pues en esa tinaja de barro la llenaban 3/4 de agua de calidad. Y la llenaban de palo de Y bojuco. después la llenaban, ¿tú sabes nada más de qué? De azúcar parda. Fermentaba, y ese Maví, hubo gente que se puso a creer que era la fórmula del Maví del Maví del Ceibo, que Otto y los Duvergé nunca revelaron la fórmula. Se la llevó para el cementerio el señor Duvergé. ¿Qué te parece? ¿Tú habías oído mencionar lo de la tinaja con el Maví? Sí, claro, pero tú no sabes cuál es el truco del Maví del Ceibo. ¿Cuál es el truco del Maví del Ceibo? El producto principal, Ajá. Caña y maíz. Caña y maíz. Porque es champán. Es champán. El otro de bojuco es amarillo totalmente. Aquí se hace Maví en 3 pueblos principales. Oye, ¿cuáles son? El Ceibo. Ceibo 1. Atomayor. Atomayor del Rey, La Vega. Yo traigo un Maví de La Vega que le pongo saca hígado. El Maví de La Vega es Maví de cacheo. El cacheo. Igual que el de Asua. Mira, Carlos, pero que tú decías ahorita que que había una forma en la tinaja de hacer otro tipo de Maví. ¿Cuál era la materia prima que tú mencionaste? Los palos de bejuco. De bejuco indio. El palo. Y todavía queda bejuco indio Sí, en el país. Claro, el de Atomayor se hace. Le han dado duro. El de Atomayor se hace con bejuco. Pero tú vas a la fábrica, yo tengo permiso para entrar y hay 600 barricas plásticas, herméticamente cerradas. Esperando que se fermente en esta semana, en la otra semana. Eso como es ron. Pero mira, eso a veces fermentan en botellas y explotan del Maví. Sí, el del Ceibo explota mucho, muy frecuentemente. Pero en Higüey acaban de instalar una fábrica de Maví ceibano. Yo lo tengo. ¿Eh? Yo lo tengo. Esas son
Esas son una familia de otros. Una continuación de lo del De Seibo. la familia, sí. Mira, Carlos, ¿y qué más tenemos? Por ejemplo, ¿cómo celebran la Semana Santa en el Cibao? Los primeros en el Cibao son muy religiosos. dados a participar en los eventos religiosos. Es lo primero. Después de ahí la gente se va y se retira a su casa, hace cualquier cosa. Si hay una temporada de agua, se hace una sopa boba, se hace un jengibre, se hace un chocolate, se parte un bizcocho, ¿eh? Y la gente en comunidad se comunican. El bizcocho que me sobra a mí se lo mando al vecino. La comida que me sobra a mí se la mando al vecino. Y así se van paseando. ¿Se mantiene esa solidaridad? Se mantiene. Y el jengibre también tiene presencia en la Semana Claro Santa. que sí, mucho. Ahora hay una combinación de jengibre con cúrcuma. Tú sabes que se ha triplicado el uso de jengibre ¿sabes por qué? Por la cantidad de restaurantes chinos. No por otra cosa. Porque ellos no te cocinan ningún plato. Los chinos tienen una combinación del jengibre con el puerro en los platos. Claro, eso es excelente. Eso es excelente. Ahora, yo lo uso mucho. El jengibre motiva una felicitación de este programa que lo investiga todo a los moradores de las galeras de Samaná. Producen jengibre. Los moradores de Monteplata, de Yamasá. ¿Qué otros lugares tú conoces donde producen jengibre? Cibao, para los lados Villa Altagracia produce jengibre. Moca no produce jengibre. Lo llevan. Lo llevan. Carlos, pero Moca tiene una tradición con los mantecados. Fabrican mantecados. Mantecado, en 15 o 20 años atrás, era un éxito. ¿Era? Un éxito. ¿Sabe por qué? Por la manteca. Que la manteca ha variado demasiado ahora. O sea, la calidad de la manteca no es la misma manteca que tú consumías hace 50 años. Pero yo veo que realmente también hay un cambio de la incidencia del cerdo importado que ha sido traído al país, que es muy diferente a esa manteca del cerdo criollo que ha desaparecido con la eliminación por la fiebre porcina africana. Pero además, Carlos, la alimentación de un cerdo dominicano no es la misma que de un cerdo importado, y realmente ha cambiado hasta el sabor del cerdo en la propia Navidad. Claro que sí. ¿Tú lo compartes? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque no era lo mismo cuando tú en una pocilga llena de lodo, porque ahora es cemento. Entonces tú le echabas en un cantero a ese cerdo palma, aguacate, batata, rama de batata. ¿Qué producía? Grueso, Sí. natural. Que cuando tú sacabas esa manteca y tú freías, ese olor llegaba abonado cuando tú freías algo con manteca. La longaniza yo la frío con manteca. Con manteca. Porque no tiene gracia tú freír longaniza, que es de cerdo, la materia prima, entonces tú la fríes en aceite. Carlos, el locrio y el asopado de chicharrón, ¿tú lo conoces? Yo hago paella de chicharrón. Paella de chicharrón. Y locrio de chicharrón. Y hago longaniza con longaniza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pero vamos a hacer un homenaje ahora mismo al chicharrón dominicano, que no es solamente fuente de empleo. Mira, el chicharrón está en el panecico, está en el mofongo, está en el asopado. ¿Pero qué tipo de mofongo? ¿El que tú comes, el de ahora o el de antes? Me gusta más el de antes. Ya. Me gusta más el de antes. Estamos de acuerdo. Que tiene un poquito de manteca de cerdo. No, pero que tú sabes que antes se hacía era con el plátano asado. Con el plátano asado, no con el plátano frito. No, antes era con el plátano asado y tú le quitabas la ceniza con la mano. Pero el chicharrón tiene usos crecientes. Mira, hay otro plato en la Semana Santa, el yaniqueque. Tú sabes que el yaniqueque del malecón de San Pedro de Macorís, que es más chiquito, es de menor tamaño que
long play tradicional grande Que se hace en Jarabacoa. que se hace en Jarabacoa, en la ruta. No, y tú sabes que hay en Guayacanes, hacen el Guayacanes. Hay en Guayacanes. Hay Guayacanes. Hay Guayacanes, San Pedro. Sí, hacen el yeniqueque grande, pero yo le digo a la señora, hazme el favor, házmelo chiquito. Déjamelo, me lo deja grueso. Porque tú sabes que eso tiene lonjas. Sí. Entonces ella me lo deja Y doble. tiene además unos hoyitos en el medio. Sí, porque el hoyito es para que no crezca la barriga. ¿Entendiste? Se queda así fino. Yaniqueque con chocolate en la Semana Santa. Pero a mí me gusta más con otra cosa. Chocolate con café en la Semana Santa. Jengibre con limón para enfrentar los virus gripales. Y los jugos de agua que yo tomo. Jugo de jagua. Balaguer le encantaban los jugos de jagua. Dije que un ex ministro de Balaguer, de la gestión que Balaguer encabezó, cada vez que iba a Salcedo traía de que un saco lleno de jagua y lo repartía en la casa de Balaguer y que inmediatamente se sentía el olor de la jagua. Balaguer decía, llegaron las aguas. ¿Sabes que yo supe que Balaguer comía higos por una visita que yo le hice al coronel Polanquito en San Juan de la Maguana? Él estaba preso. Un amigo mío, tú lo conoces, llamado Josecito Pereira, de los hijos de los nietos de Petrola, que tenía el comedor ahí en la Duarte. Me dijo un día, ¿qué tú estás haciendo? Digo, no, nada. Vamos a San Juan de la Maguana. Para yo vi un amigo mío. Yo no conocía a Polanquito personalmente. Polanquito cae preso por el asunto de que el helicóptero aquel, ¿tú te acuerdas? Que se cayó. Colapsó en Villa Altagracia. Exactamente. Para que lo mandó de castigo para allá. Cuando vamos allá, que ya hablamos lo que fue, lo encontramos en pijama. Él estaba en el patio de la fortaleza leyendo en uno de las habitaciones de arriba. Y nos dijo, ¿ya ustedes se van para la capital? Digo yo, sí, señor. Ustedes me hacen un favor. ¿Quién anda manejando? Digo, yo. Ustedes se atreven a ir a Ocoa y comprármele 2 potes de higo al presidente y llevárselo a tu casa. Digo, ¿cómo no? Cogí, subí a Ocoa. ¿A donde Lolín fuiste? Lolín no estaba en esa época. Me lo hacía Rosa Regla Rossi, una señora que me hacía dulce de Porque higo. también en Ocoa está la Ocoana. Sí, hay varias. Y también están los Lavignes frente al parque de Ocoa, que también bregan mucho, trabajan mucho el higo. Y está Úrsuma. Úrsuma. ¿Tú conociste a Úrsuma? Vivía al lado de Suero. ¿Cómo se llamaba? El de la Suprema. Subero Isa. Subero Isa, al lado de Subero Isa. Bueno, voy y le llevo a la puerta de la casa de Balaguer, se la entrego al sombrerú. Al general Sombrerú Hernández y Hernández. Le entrego eso, de parte de Mayor Polanquito, que le entrego a ese presidente, o que me fui. ¿Tú sabes quién iba al Naco a comprarme los dulces para llevarse al presidente? ¿Quién? Tata Bautista de Suárez. Altagracia Bautista. ¿Y tú sabes quién? Maldonado, aquel que tenía el bigotico abierto. Ares Maldonado. Ares Maldonado era un hombre histórico, Ares Maldonado. Y Tata, hija de las Matas de Farfán. Ya. Mira, Carlos, pero la Semana Santa también trae el consumo de roquete. El roquete higüeyano, el roquete... Yo traje ahora del Santo Cerro, suficiente. El de Santo Cerro, qué durito, ¿eh? Traje almendra. ¿Por qué tan amarillito? Traje hojaldre también. El hojaldre de Santo Cerro. El roquete del Santo Cerro, maduro, hábilmente. El que lo hace, que se llama Amable. Ajá. Se inventó cuando la política, hacerlo morado, amarillo, azules, rojo, por los equipos. O sea, por los equipos, por los colores. Y después, cogió lo esa dejó misma... como en un color mamey. Después cogió, sí, porque era mamey nada más antes, mamey con blanco, la orillita blanca. Y ahora le cogió con hacerlo con colores de los políticos, de partidos políticos. El PLD, el morado, el colorado, el azul, así lo hace. El verde de la Fuerza del Pueblo. Mira, Carlos, ¿qué tú le recomiendas a la gente en la Semana Santa? 2 recomendaciones que tengo personales que me inquietan. Porque yo a veces me pongo a ver y veo el esfuerzo de la gente del COE. Veo al general Méndez.
Buen trabajo de Méndez. Y yo quisiera como tener el tiempo para yo acercarme a ese hombre y decirle, yo quiero ayudarte, pero oye cómo yo quiero ayudar. Yo no estoy opuesto a que nadie tenga ni no tenga negocio, porque yo tengo negocio. Y para mí sería duro que a mí me ataquen y me digan, tú no puedes vender coconete. Bueno, ¿tú crees que cuando tú anuncies que va a ser un despliegue militar para preservarle vida a la gente, tú lo dejes que delante de ti compren bebidas alcohólicas y le brinden a todos los que andan adentro de un carro? Y manejando. A coger una carretera. Bueno, es un peligro. Entonces, si comenzamos por ahí, tú vas a ver que la reducción de accidentes va a disminuir en un 40 o un 50%, para no ponerte un 100%. Y el que quiera desobedecer eso, yo ahí mismo le retengo su auto hasta que se le quite o el humo, porque si peleó conmigo, que soy la autoridad, me está faltando el respeto a mí. Y yo no estoy haciendo mi trabajo. La otra observación tuya. La otra observación es que la gente, si no tiene que irse para ninguna parte, hay 65,000 canales de televisión. Quédate en tu casa. Comparte con la familia. Coge un libro por la mañana. Haz una habichuela con dulce. Haz una habichuela invita a un vecino. Siéntense, bébanse un agua de limón, un agua, una batida. Una caminadita en el parque. Ya. Tú hoy no había el 40% de la gente que camina en el mirador. Hoy no había. ¿Tú sabes qué te quiere decir? Arrancó la semana con un 40%. ¿Tú sabes qué te quiere decir eso? Que se fueron para el interior. Carlos, el yaniqueque, la batata con pescado en Boca Chica, el plato allá en la playa de la Ensenada, el pescado al vapor con la batata, o en Punta Rusia, o en Buen Hombre. Pero además, Carlos, un producto histórico en la Semana Santa en Puerto Plata, el helado de uva de playa. Eso se consume en Neiva. Eso se consume en Neiva. En Neiva también lo hacen. En Neiva están haciendo licor, pero ya la línea noroeste inauguró la exportación de uvas esta semana. O sea que realmente también hay muchas cosas buenas que resaltar. Pero debemos evitar tener que contar los muertos. Pero tú pusiste en la carretera, al final de la Semana Santa. En la carretera de la línea, cada kilómetro, un puesto de venta de uva de la línea. No, porque gracias. Ahí es que estamos perdidos. Ya nada más apareció una cadena comercial vendiéndole una funda. Ya. Carlos, tu mensaje en un minuto al pueblo dominicano en Semana Santa. Piensen en retornar. Piensen en retornar, pero piensen en su familia que ustedes llevan ahí al lado. Y en la familia de los demás, evitando problemas. Piensen en el que viene de frente de ustedes, el que va a pasar por el lado y el que viene atrás. Porque uno ahora ya no maneja un solo carro, manejo 4. El que viene de frente a mí, el que me va a pasar por el lado, el que viene atrás de mí y el mío. Si yo rompo las reglas de que tengo que beberme una botella de cerveza delante de un público, eso debiera subirse en todas las redes y condenarme por eso, porque yo estoy arriesgando la vida de los demás. No se puede arriesgar la vida de los demás y evitemos más luto a la sociedad dominicana. No sigamos contando los muertos, los heridos, los intoxicados, los borrachos, pero tampoco contemos a los que utilizan las armas de fuego para actos de violencia durante todo el año en el país. Erradiquemos los accidentes de tránsito, la violencia y demos paz y alegría a nuestras familias asistiendo a los templos y a las procesiones en la Semana Santa. Carlos, Alex, muchas gracias. Seguimos hablando la verdad a través de Su Mundo TV, siempre con los temas inéditos de la patria y del mundo. Hasta mañana.